Hoy hablaremos de uno de los mejores villanos que existen en Hunter x Hunter, y ese es Meruem. Esta hormiga quimera es quien se encargaría de gobernar el mundo entero, ya que es el organismo perfecto que está en la cima de la cadena alimenticia. Pero para entender el porqué tenemos que conocerlo más a fondo. La raza de Meruem proviene del continente oscuro, uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Se desconoce el motivo del por qué llegó a nuestro mundo su madre, la reina quimera, pero su principal misión era dar vida a Meruem. Sin embargo, para poder engendrar a su hijo necesitaba obtener los suficientes nutrientes, optando por alimentarse de cualquier organismo, pero prefería tragar seres humanos para un mejor desarrollo de su cría, por lo cual mínimo se alimentaba de 50 cuerpos humanos al día. Si de por sí Meruem ya era un ser el cual le tenían pavor los cazadores y tienen que evitar a toda costa su nacimiento, la forma en que pisa el mundo es brutal, demostrando el terrible poder con el cual contaba esta hormiga, desgarrando el vientre de su madre dejándola tirada agonizando. Se estimaba que faltaban 2 meses para su nacimiento, pero esta hormiga había evolucionado a niveles asombrosos, que estando en gestación ya había desarrollado una conciencia propia, decidiendo que ese es el momento indicado de nacer, desgarrando las entrañas de su madre. Hasta ese punto de la historia habíamos visto cómo eran de crueles las hormigas quimera, pero una vez tocó la tierra Meruem, todos esos monstruos se quedan temblando al ver por primera vez a su rey. Al conocer por primera ocasión a Meruem se nos muestra como un ser caprichoso, egocéntrico y despiadado. Un detalle que me encanta de este personaje es que en su rostro no hay ninguna expresión, generándonos rechazo natural. Aunque las primeras víctimas de este desgraciado son sus propios súbditos, ya que no dudó en arrancarle la cabeza a uno de ellos, para después obligar a otro a limpiar de su cola los restos de su compañero. Me encanta que al salir del hormiguero las demás hormigas soldados tengan la cara de ¿qué carajo fue eso? Porque ellas mismas saben que Meruem es un ser que debe ser eliminado, ya que amenaza la existencia del mundo tal cual lo conocemos, y que ningún organismo estaría a salvo, pero aún así unos se resignan buscando su propio camino, y otros se aliarán con él por conveniencia para salvarse únicamente la cola. Ya estando en el mundo exterior, Meruem siente que el mundo le pertenece y que todos tienen que agachar la cabeza ante él. Es increíble cómo Togashi hace que te sientas acongojado cada vez que Meruem hace acto de presencia durante los primeros capítulos de su aparición, ya que con esa personalidad tan volátil como si de un niño caprichoso se tratara, te provoca nerviosismo e incomodidad por los actos tan crueles que pudiera llegar a ser. Lo que tanto temíamos llega de inmediato, no dudó en quitarle la vida a una familia entera sin parpadear, además de que no manifestó ningún gesto al cometer estos crímenes. El rey en sus primeros días de nacido únicamente le da importancia a la fuerza, porque así viene grabado en su instinto animal, ya que su lado salvaje predomina muy fuerte, porque instintivamente sabe que él está en la cima de la cadena alimenticia por su fuerza física y que ningún organismo puede hacerle frente. La única forma que puedes ganarte su respeto es comprobando que estás casi a su nivel en poder físico, así como lo hizo Pitou, e incluso el mismo rey comentó que cuando la bofeteó lo hizo con el afán de quitarle la vida, pero que lo había asombrado por resistir su golpe, ganándose su respeto, siendo un aspecto interesante, debido a que anteriormente Meruem no manifestó ninguna emoción con sus actos atroces, demostrando que este rey está lleno de sorpresas y de varias características de la vida salvaje. Uno de esos detalles es su habilidad Nen, ya que representa bastante lo que predica en ese momento, comer o ser comido, porque se basa en devorar el aura de su presa al consumir su carne, aumentando su poder, tal cual en el reino animal. Hasta aquí Meruem solo se regía por su naturaleza de hormiga, aunque siguiendo ese instinto llegó a la región de Gertua del Este, en donde se percató del sistema humano para gobernar, debido a que el mundo de los humanos era regido por gente débil e incompetente, chocando con su lado salvaje, dándole más razones para eliminar a la humanidad, haciendo una selección artificial separándolos de soldados y ganado para alimento, siendo esto una gran crítica a nuestro mundo que se maneja mediante el derecho de nacimiento o por contactos, dejando de lado que el individuo más apto se encargue de liderar, al igual que en la naturaleza. Ya una vez que Meruem sabía que superaba a cualquier organismo viviente en fuerza bruta, él decide reafirmar su autoridad como el rey a través de los juegos de mesa, porque lo único que le faltaba para sentirse en la cima y engrandecer ese orgullo era barrer el suelo intelectualmente con sus enemigos. Meruem evoluciona a pasos agigantados, ya que con solo leer las reglas y un par de rondas ya sea de ajedrez, shogi o de damas chinas, era suficiente para que el rey dominara por completo el juego, aunque este aspecto narcisista y egocéntrico le traería uno de los peores problemas de su corta vida, ya que es aquí donde aparece Komugi. Al verla por primera vez, Meruem la subestima, debido a que para él es muy extraño que un ser como ella tenga las capacidades para imponerse como una campeona, ya que en la naturaleza un ser como ella sería una presa fácil, percibiéndola como un estorbo. Sin embargo, aquí es donde Meruem empieza a despertar su humanidad durante este juego de Gungi. Desde que había nacido él tenía muy grabado que era el ser más poderoso, pero la vida le dio un choque de realidad en el mundo humano. Se topó contra la pared al perder varias veces ante Komugi. Mientras el rey iba perdiendo en cada juego ante la cieguita, surgió una duda en él: ¿qué es el poder? Si él era el ser más poderoso en todos los ámbitos, ¿por qué no podía ganar un simple juego? Meruem entendía que el poder físico lo era todo, así estaba grabado en su ADN de hormiga. Sin embargo, ¿qué clase de poder era el que tenía Komugi?
No lograba entender cómo alguien inútil, entre comillas, como ella era capaz de aplastarlo en un juego de mesa, si él era el organismo definitivo de la cúspide de la evolución. ¿Acaso estaba equivocado? Siendo una lucha entre su lado salvaje y su humanidad. Cada vez que Meruem no tenía la capacidad de aceptar que había alguien superior a él, lo eliminaba. Sacaba de golpe ese instinto animal para terminar con su competencia, en este caso la Mocos Locos. Pero por alguna situación siempre regresaba al mismo punto, preguntándose qué era lo que la hacía especial, escondiendo su parte quimera y despertando su lado humano. Este acercamiento con Komugi fue cambiando al rey fuertemente, quería entenderla, le nació una curiosidad que lo haría filosofar acerca del derecho al poder. E incluso sus guardias reales se mostraron asombrados ante la metamorfosis que sufría. Esa arrogancia, orgullo y sed de sangre se iba perdiendo, al punto que nació la humildad de escuchar a un ser más débil en la cadena alimenticia. Este interés por Komugi le hizo replantearse las acciones que había hecho hasta ese instante, trayéndole un poco de remordimiento y asombro, porque él le había quitado la vida a un infante de la nada, y tal vez esa niña tenía el potencial de superarlo en algo al igual que Komugi, pero él se lo arrebató, quedando en una incógnita sin respuesta, cuestionándose si es que en el mundo hay más personas asombrosas que aún están por desarrollar su talento, y él tendría la responsabilidad de encontrarlas. De esta forma elimina su meta principal, comer y conquistar, ya que ahora desea crear un mundo donde estén los organismos más aptos, y si va eliminando todo lo que se mueva, cortaría ese potencial. Además de qué clase de rey sería si les quita la oportunidad de vivir, pero con eso llegarían otras dudas, porque Meruem estaba en contra del nepotismo, él apoyaba a la meritocracia. El ser que debería estar a cargo de gobernar debería tener múltiples talentos que lo avalen como el más apto, pero ¿cómo se tendría que evaluar ese mérito? ¿Desde qué perspectiva? Porque Meruem entendía que hay personas que son magníficas en un área, sin embargo flaquean en otras. Tendría que evaluarlos desde la visión de una hormiga donde ese talento le fuese útil al hormiguero, o tendría que verlo desde un lado más humano, ya que el poder es demasiado diverso, tanto intelectual como físico. Además que hay organismos que ahora no son fuertes, pero en el futuro tal vez lo sean. Por eso mismo tenían que analizarlo con cuidado, porque se podrían cometer injusticias. Lo que sí sabía es que hasta el último momento él tenía la capacidad de defender ese derecho para los seres vivos, porque la naturaleza le otorgó esa capacidad, siendo el más poderoso para gobernar. Por eso debía buscar mejorar cada vez como individuo, encerrándose en su castillo para encontrar la respuesta correcta. Esta clase de reflexiones lo fue separando de hormigas que contaban con una gran inteligencia parecida a la suya, tal como Puff, pero al final Meruem iba más allá de ellos, porque él intentó tomar su propio camino, buscar su lugar en el mundo, ya que tener la jerarquía de rey ya no le bastaba, quería encontrar esa individualidad que caracteriza al humano. No solo deseaba pertenecer a una colmena, donde su destino ya estaba preestablecido gracias a la genética. El rey quería aprender más del mundo para evolucionar como persona, y saber él mismo para qué nació. Algo curioso es que el rey se la pasó encerrado la mayoría del arco de las hormigas quimera. Él no planeó nada para dominar el mundo, quien se encargaba de eso eran sus guardias reales, demostrando que sus guardias seguían sus instintos de hormigas sin cuestionar nada. Pero Meruem ya se estaba saliendo de lo establecido. Komugi fue uno de esos obstáculos que aparecieron en la corta vida de Meruem, que le ayudó a cambiar todo su ser. La cúspide de este cambio fue durante la invasión al Palacio Real. En el momento que Netero atacó e hirió a Komugi, se sorprendieron. Lo que estaba delante de ellos ya no era el monstruo que les habían descrito. Delante de ellos estaba un hombre cargando el cuerpo herido de su amada. En ese instante se invirtieron los papeles. Netero y Zeno comprendieron que justo ahí ellos eran los monstruos por dar un ataque tan cobarde. Al contrario, Meruem no perdió el control, actuó con serenidad, vio por la seguridad de Komugi primero, cediendo a todas las peticiones de Netero para acabar con este conflicto por un medio pacífico. Aunque antes de iniciar el combate contra el viejo sabroso, Meruem decidió iniciar el diálogo. Lo que se encontró Netero fue algo inimaginable. Aquel ser atroz que quería eliminar a la humanidad ahora había cambiado sus métodos. Quería construir un mundo ideal, donde todos podrían vivir en paz, con mejores condiciones de vida, donde humanos y hormigas convivieran entre sí. Sin embargo, solo dejaría vivos a aquellos individuos que él considere dignos de vivir, ya que así como existe gente maravillosa, hay personas que son desagradables. En esto, Netero se vio tentado a estar del lado del rey, pero sabía que a Meruem le faltaba algo fundamental, la experiencia. Esto era un gran defecto del rey, ya que él pasaba de cero a la perfección en cualquier área que le llamara la atención, no pudiendo tener ese margen de error que a nosotros como individuos normales nos sirve para tener otra perspectiva de las cosas. Unificar dos especies diferentes sería muy complicado e incluso imposible. Si de por sí hay problemas por ser diferentes entre humanos, ahora llevarlo a ese nivel sería inaudito para los gobernantes del mundo. Por eso el viejo tomó una decisión rápida y entendible: acabar con el rey de una vez por todas, antes de que su corazón dudara, tentándolo con su nombre. Además que Netero entendía que Meruem se estaba debatiendo entre su lado animal y humano, pudiendo ser muy volátil. En un parpadeo podría cambiar su opinión, perjudicando al mundo entero. Y de igual manera es ahí donde el rey nos muestra uno de los lados más oscuros que tiene la humanidad: el egoísmo. Dejó atrás un objetivo noble para el mundo y todo lo que había construido por saber su identidad, con el fin de sentirse completo.
Durante la pelea contra Netero logró conocer el sacrificio para llegar a la perfección a los que se someten las personas como el presidente Hunter, mostrando respeto entre el viejo. Meruem en todo su combate iba superando en segundos a un veterano, aprendiendo de sus errores. Gracias a los juegos con Komugi, el rey creyó que ya había superado a Netero, pero el presidente le enseñó la cara más oscura de la humanidad. Netero ya había perdido limpiamente, pero de una forma descarada al acertó el golpe final al rey, jugándole en contra de su instinto, ya que creyó que Netero sería predecible en su derrota, pero una vez más el rey se equivocó. El humano es el animal más traicionero en la tierra, dejándole caer una de las armas más letales, una bomba nuclear. Ahí es donde Meruem sintió por primera vez el miedo. Después de esa obra maestra de pelea, Meruem decidió regresar con quien más amaba. Aquí es donde vemos su lado más sensible, porque hace cosas que eran impensables para una hormiga de su categoría. Agradeció la lealtad que sus guardias tenían por él, pensando que no merecía nada de eso, dándole las gracias por todo el tiempo que estuvieron con él. Fue lo más cercano que tuvo a una familia. Con Wolfin, a pesar de oponerse a él, Meruem no lo vio como un acto malo, respetó su decisión, dándole sus mejores deseos y lo dejó ir. Se arrodilló ante una plebeya solo para poder encontrar el amor de su cortavida, muriendo al lado de Komugi, jugando aquel juego que los unió, terminando así en una bella evolución de un personaje que es digna de aplaudir y que demás gente debería conocer, maravillándonos, llamándolo a pesar de que desde un inicio era un monstruo, pero se convirtió en una bella mariposa. El arco de las hormigas quimera es una gran crítica hacia la humanidad, mostrándonos los lados más oscuros que podemos llegar a tener como humanos. Sin embargo, también nos muestra la capacidad que tenemos como especie para evolucionar, enseñándonos las partes más bellas que tenemos, en este caso a través de Meruem. Comenzó siendo un monstruo que no tenía comparación, sin embargo falleció siendo el personaje que más humanidad emanaba. Mejoró para su propio bien, entendiendo que nadie es luz u oscuridad, ya que somos una mezcla de los dos mundos, que nos hace ser seres únicos. Y hasta aquí llega el video de hoy. Coméntame acá abajo en los comentarios qué piensas acerca de Meruem, o de qué personaje quieres que hablemos en un futuro. Les daré un besito coreano. Así que yo fui Lark, los quiero mucho y bye bye.